¿Cómo andamos? Qué alegría escucharlos y verlos, ¿no? No, sí, por supuesto. Hacía bastante que no hablabas conmigo, ¿eh? Me tenés olvidado. Es mutuo. No hay mejor defensa que un buen ataque. Así diría, así diría Menotti, así diría Menotti. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Ahora, por algo sería, ¿no es cierto? Esto de nuestro alejamiento. Yo siempre digo que lo difícil en los vínculos es construir la distancia óptima. A lo mejor nuestra distancia óptima sea esta, ¿no es No, cierto? no, no, De a no. tanto en tanto. No, la óptima sería todos los días, pero efectivamente. Hola. No, Bueno, bueno, eso sería. hablemos después de números, entonces. Pues Hablemos claro, después de números. claro. Eso sería óptimo, eso sería óptimo, por Sí, eso. señor. No, Sí, bueno, pero señor. Sí, igualmente señor. los temas se repiten. Hay muchos temas que se repiten, ¿no? Tanto ahora como estamos Eh, hablando, o vamos a hablar de control de precios, temas que se repiten. Y acá viene la primera pregunta, ¿no? Eh, Todo el mundo ahora nos dice que el control de precios ha fracasado permanentemente en la Argentina. Y yo te pregunto a vos, el control de precios efectivamente ha fracasado, pero la libertad de precio también ha fracasado. Entonces, claro, claro, claro. A ver, hay una suerte de perfume intenso a déjà vu, ¿no es cierto? mm, Algunos recordamos precisamente historias anteriores. La primera, la que yo tengo más presente, es paradójicamente la que usó Feletti, el secretario de Comercio, mm, recordémoslo, que reemplazó a Paula Español, cuando empezó a hacer una defensa del congelamiento. ¿Y a qué se refirió él? Justamente a la primera experiencia que yo recuerdo, que fue la de Helvar, 1973-74, cuando me parece que por edad él comete algunos errores o no tiene en cuenta algunos elementos centrales de aquella experiencia. El primero, salíamos de una dicta blanda, mm, estábamos saliendo de Onganía Livingston, la NUCE, estaba Cámpora en el gobierno y luego venía Perón. El segundo elemento es que ahí no fue un congelamiento, hubo un acuerdo económico y social donde participó lo que era la vieja Unión Industrial Argentina, que se llamaba SINA en aquel momento, participa la CGE, la Confederación General Económica, que el propio Helvar había armado y presidido, y participaba la CGT. mm, Esto digo para ser precisos. Y lo que se olvida, lamentablemente, Roberto, posiblemente por edad, es cómo terminó eso. Eso terminó en el Rodrigazo. La pregunta es, ¿nos está anunciando un proceso de evaluatorio a partir precisamente de que los resultados vuelvan a ser un nuevo fracaso? Y este es un debate. Yo creo, sin embargo, que hay que ir a la génesis de esta situación. Aquí, antes de las PASO, el relato exigía que quienes son responsables del fracaso de la política antiinflacionaria no pagaran esas culpas y entonces se eligiera un enemigo como el determinante de esta situación. ¿Cuál fue el enemigo entonces? El campo. ¿Qué medidas se sí, tomó? La restricción en las exportaciones de carne. Bien, sí, obviamente eso no funcionó. Los números electorales demostraron que todo pueblo que vivió o vive de la actividad agropecuaria y sus, diríamos, actividades aledañas, comerciales, etcétera, industriales y demás, fue un desastre, diríamos, electoralmente para el oficialismo, y esto implicó el crecimiento de la figura de Manes en todo el interior de la provincia de Buenos Aires como sí, ejemplo. Ahora viene una nueva situación, hay un nuevo relato frente a las elecciones que se vienen del 14 de noviembre. Y el nuevo relato es que los nuevos culpables, los nuevos malos de la película ahora son los industriales de la alimentación. Entonces lo vemos al amigo Funes de Rioja, a la sazón, líder de Copal, que agrupa las industrias alimenticias, y a su vez presidente de la Unión Industrial Argentina, coincidiendo en sí, ambos roles, tratando de, bueno, no romper lanzas, de hecho lo manda, yo diría, a toda la gente de AEA que sea la primera que sale, hoy va a salir la bolsa de
comercio. Y la pregunta es, ¿qué ocurre a partir del día de hoy? Porque hoy empieza la verdad de la milanesa. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Empiezan las reuniones uno a uno. Hoy el secretario comienza a recibir a cada una de las firmas o de los sectores que han presentado listas. Y vos sabés que a mí ese tipo de vinculaciones que en otro tiempo no generarían conflicto, tienen una larga historia. La larga historia es que cuando se genera situaciones como esta, de la misma manera que cuando se ponen cepos, de la misma manera que cuando se ponen determinadas trabas que exigen la decisión individual y personal, crece la arbitrariedad y también, digámoslo sin hacernos distraídos, crece la opacidad. La arbitrariedad está directamente vinculada a la opacidad. En ese marco, yo pediría que claramente se trate de no afectar las cadenas de valor que más dólares nos generan, que se trate de hacer algún tipo de, diríamos, procedimiento más automático que reduzca al mínimo la arbitrariedad para que también se reduzca la opacidad. Sí. Primera reflexión. Una segunda instancia es, recién hablábamos del desabastecimiento, ¿no? El día después o durante el periodo. ¿Volveremos otra vez a no tener los tampones, a no tener cubiertas, a no tener... Sí, a no tener ese tipo de productos? Bueno, algunas de estas cosas ya están ocurriendo. Lo que está ocurriendo con la falta de cubiertas en el tema de la cadena agroalimentaria, agroindustrial sobre todo, incluyo aquí todo lo que es maquinaria agrícola, ya lo venimos hablando este mes y se ha acentuado en los últimos días. Yo te diría que vamos obviamente primero a que surja un mercado negro. ¿Por qué? Porque ellos van a poder operar sobre los precios, la lista de precios al consumidor, no la lista de precios a salida de fábrica, sino que lo que se ha publicado es zona por zona cuáles deben ser los precios máximos, en algunos casos congelados al 1 de octubre, en otros casos retrotraídos, porque muchos habían aumentado del 1 de octubre al momento que salió la paradójicamente nueva 1050, número de triste recuerdo, y ahora estamos en la 1050 del 2021. Ahora, en función de esto, lo primero que va a surgir es un mercado negro. ¿Por qué? Porque vos inicialmente vas a poder controlar los stocks existentes, pero va a ser muy difícil que un industrial empiece a fabricar y vender bajo costos. ¿Cómo obligás a eso? Entonces van a empezar a ocurrir primero el mercado negro, es decir, yo te mirá, esto no lo puedo largar al valor que ha sido acordado, no acordado, que ha sido fijado por el gobierno, porque acá no hubo acuerdo, digámoslo con todas las letras, y entonces, pero sí te lo puedo vender vía otro canal, que es lo que va a empezar a ocurrir, el surgimiento de canales informales o canales no controlados, digamos, canales no controlados, muchos negocios minoristas, etcétera, y además lo que ajustás por precio se te desajusta en cantidad, es P por Q. Sí. Entonces, vos fijas precio, lo que no podés fijar y controlar son las dos variables. Fijás el precio o fijás la cantidad. Si fijaste el precio, la cantidad se te escapa, o la calidad. Sí. Y acá entramos a la tercera parte. La otra pregunta que siempre se produce cuando hay congelamiento de precios es por qué hay un congelamiento de lista de precios minoristas, pero no van al mayorista y le congelan el precio mayorista, no van al productor y le congelan el precio productor, o no van al intermediario y le congelan el precio, porque le dejaste libre al mayorista que le venda arriba del precio de venta del precio máximo. Absolutamente. Ese no tiene. Entonces, como el minorista no va a poder vender, mejor dicho, el minorista de ciertas cadenas, no el minorista de todo el universo, porque en tu barrio es muy difícil que vayan a controlar. Por eso viene la segunda parte.
que completo la pregunta tuya. Entonces, obviamente esto va a originar primero desabastecimiento, porque nadie te va a vender bajo costo, o te van a vender por arriba del valor máximo, tipo mercado negro, ¿no es cierto? Es decir, vos querés esto y sabés cómo colocarlo a un valor superior al fijado como máximo, entonces yo te vendo y seguimos nuestro vínculo. Esto no es generalizable. El segundo elemento que te hacía yo referencia está más vinculado un poco a la continuidad de esta situación. Mi parecer es que vamos a empezar a tener fuerte desabastecimiento, se va a agudizar los desabastecimientos ya existentes, como el de las cubiertas, donde inclusive están faltando ya cubiertas nacionales, porque AFATE, que sería el menos del 20% del mercado nacional, el otro es todo importado, en el caso particularmente de las máquinas, de la maquinaria agrícola, sin embargo, les están faltando insumos, porque ahora viene una situación que se va a agudizar vinculada a cómo opera las cadenas comerciales a nivel internacional. Anteriormente, vos pagabas cuando tenías contradocumento de embarque, ¿no es cierto? Hacías la transferencia. Ahora no, solo te permiten transferir al exterior cuando recibís el cargamento. Pero claro, en muchos proveedores no te envían, no embarcan, si no les pagas antes del adelanto. Encima, los fletes han pasado por la crisis internacional de 30 días, que era lo habitual, a 90 o 120 días, por la crisis energética y la crisis de los contenedores, y la crisis también de falta de fabricación, de menor fabricación, que está haciendo China y la India, ¿no es cierto? Entonces, se produce que a la crisis nacional, a la crisis de todas estas trabas que estamos analizando, incluida la de los precios congelados, le tenés que agregar la crisis y los impactos de medidas o de efectos que están ocurriendo en términos internacionales. Ni te digo cuando comience ya a sentirse el tema de la inflación internacional, ¿no es cierto?, y la crisis energética que estamos viviendo en estas horas. Yo en estos momentos estoy en Estados Unidos y aquí ya hay cosas que no encontrás por el enfrentamiento con China. China ha reducido sus producciones y entonces determinados elementos de Apple directamente no están. Por ejemplo, esto todavía en Argentina empieza a notarse en el tema de las cubiertas, en el tema de ciertos insumos importados, de repuestos y de insumos o autopartes para la agroindustria particularmente, pero también para la industria automotriz, y lo vamos a ir viendo de manera creciente. Yo diría que hemos venido a agregar nafta a un fuego internacional que preocupa ya a todos. Sí, absolutamente cierto. Ahora, lo bueno de esto es que te emparenta a vos con Rodríguez Larreta, te emparenta a vos con el 90% de la oposición, que dice lo mismo que estás diciendo vos. Es decir, tienen un mismo pensamiento. Hay una diferencia, te lo digo ya. Nosotros entendemos, los sectores a los que vos te estás refiriendo como diferenciales del oficial, de la oposición hegemónica de hoy, nosotros estamos entendiendo que paradójicamente el resultado de las elecciones que ya está puesto, nos va a facilitar algo que venimos reclamando, que es un acuerdo económico y social imprescindible, y largar un acuerdo político, primero político, al día siguiente de las elecciones. De hecho, en horas va a salir una resolución que hemos adoptado en el día de ayer en la Comisión de Economía de la Convención Nacional, donde reclamamos claramente, a partir del análisis de que la grieta ha servido para ganar elecciones, pero también ha servido para fracasar en los gobiernos de los que triunfan cada vez que es ejercido este tema de la grieta, y lo que pedimos es una amplia convocatoria a todos los sectores para acordar políticamente, ¿no es cierto?, primero un programa precisamente de gobernabilidad para los 2 años que quedan del actual gobierno, pero esencialmente porque el Fondo Monetario te está pidiendo que para acordar y para evitar caer en default, hecho que agravaría toda nuestra situación actual, el que pide el fondo que haya un acuerdo parlamentario. ¿Por qué? Porque vos elegiste, vos como país, Argentina, eligió
el formato de un acuerdo de facilidades extendidas que abarca 10 años, es decir, los 2 de Fernández más 2 periodos gubernamentales presidenciales más, lo cual nos va a obligar a pensar políticas de Estado, nos va a obligar a pensar un programa sustentable a 10 años. Esto no está mal, no es malo, para lo cual tiene que haber claramente una vocación de excluir a los intensos que siguen queriendo seguir lucrando de la grieta a costa del sacrificio y el agravamiento de la decadencia, ¿no es cierto?, de las amplias mayorías. Ahora, Miguel, si yo agarro la oposición y los separo individualmente y los saco de la campaña, yo creo que más de la mitad de los que están en la oposición hasta piensan que los controles de precios sirven. No estoy tan seguro, creo que no estoy tan seguro, digo, me parece que hay un aprendizaje. Miguel, creo que Miguel, hay un realismo. Todos los que son tan diferentes y que quieren el país normal, yo recuerdo agosto del año 19, le pedían a Macri que controlara los precios. Sí. Todos esos que eran grandes adalid de la libertad, le dijeron a Macri, mete un control de precios, hace esto, hace lo otro. Es decir, cuando se te queman las papas, buscan esa situación y yo te digo que más de la mitad de la oposición, anda a decirle que firmen algunos de la oposición, ven y firma, vamos a liberar los precios porque no se van a no se van a desbocar en un gran acuerdo. A ver qué pasa. A ver quién te lo firma. Yo te digo, el rol de los partidos políticos es claramente ser consecuente y empatizar con la sociedad que querés representar. ¿Cuál es la sociedad que nosotros queremos representar? Obviamente nuestros votantes están en las pequeñas y medianas empresas y en sus trabajadores, en los medianos y pequeños productores del campo, en los trabajadores de todos los sectores que están buscando que haya más empleo genuino. Todo el empleo que se creó en el 2021 es empleo informal. Esos sectores, lógicamente, coinciden en esta mirada que yo te vengo reflejando. La necesidad, si Macri nos hubiera hecho caso en la convocatoria de un Consejo Político, Económico y Social, como reclamamos desde Gualeguaychú en adelante, algunos en profunda soledad, te diría, no hubiéramos llegado a los niveles de fracaso que se llegó con el final que todos conocemos. Yo creo que no casualmente quienes hoy estamos militando esta idea de un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores mayoritarios, están con bastante coincidencia en lo que hay que hacer en términos económicos, políticos y sociales. Ninguno hoy es un kamikaze. Yo creo que hay la situación de modernización que tenemos que mirar hacia adelante, la integración al mundo inteligente, pero esencialmente tener una mirada de futuro. Y el futuro hoy es la agenda verde, es la transformación energética, la transición energética, es poder claramente ubicarnos en una mirada a futuro, que es lo que están pensando los jóvenes hoy, porque si no, el destino es irte del país. Yo estoy viendo acá en Estados Unidos rodeados de argentinos, mi hijo está internacionalizando iniciativas desde Argentina a nivel global, nadie te lo piensa hoy, sobre todo en un país que, digámoslo con todas las letras, está fuera del mundo, no solo por su calificación de stand-alone, sino porque no movemos el perímetro en el intercambio de bienes y servicios. Cada vez es más minoritaria nuestra participación en el comercio exterior y cada vez ese comercio exterior es menos relativo en relación al PBI nacional. O sea, crecen servicios, crecen determinados sectores que no son precisamente los que nosotros entendemos que en términos de futuro debieran darse. Y por eso se toman algunas decisiones que inclusive están descolgadas de cualquier programa sustentable sólido, de cualquier programa a largo plazo. Esto que se hace de financiar, ¿no es cierto?, determinada exploración y explotación petrolera o vinculada al petróleo, está hecho aisladamente, de la misma manera que el plan minero, ¿no es cierto?, que se ha acordado, se hace aisladamente en función de los lobbies. A partir de hoy, inclusive, vamos a ver los lobbies en estas reuniones mano a mano con el señor secretario, el nuevo secretario Feletti. Me parece que empieza a haber una sensación
de que el aceleramiento de la decadencia en la que estamos en el último tiempo debe ser frenado y que no tenemos más espacio para seguir acelerando esa decadencia. Esta es mi lectura. Por eso digo que creo que hay algún grado de aprendizaje y maduración. Bueno, ¿te fuiste a vacunar allá? Sí, me he vacunado. Sí. Lógicamente, como voy a estar poco tiempo, yo estoy volviendo a fin de mes, la única que podía ponerme era la de Johnson Johnson, ¿no es cierto? La Janssen, que la llamen, que es una única dosis. Eso, sí, pero no viene solo por eso. Eso porque, no, espera, eso porque tenías también Sputnik. No, tenía las 2 de Sinopharm. Las 2 dosis de Sinopharm. Perfecto. Claro. Y encima hoy me acabo de enterar que ya la Unión Europea avisó que no va a aprobar Sputnik hasta que no se presente la papelería y que obviamente esto lleva su tiempo, por lo tanto, a partir lo más optimista es a partir de la mitad del año que viene recién. Con lo cual, si tenemos que laburar, los que laburamos en comercio exterior, si tenemos que ir a Europa, no podríamos hacer. Si bien hoy casi todo se maneja desde la virtualidad, ¿no? Como estamos haciendo nosotros. Bueno, y fuiste entonces, además de vacunarte y de tomarte unos días de vacaciones, a trabajar. Sí, claro, Washington, New York. Sí. Lindos lugares. Gracias, Miguel, que tengas un... Fuerte abrazo, Gustavo, y seguimos en contacto y monitoreemos lo que ocurra a partir del día de hoy. Ojo con el dólar, que en el día de ayer ha llegado a récord. Ayer hubo 2 récords. Uno nacional, que es el valor del dólar, que nunca había alcanzado este valor en lo que va del año, y el otro, el del Bitcoin, hoy, que está arriba de los 66.000 y marcha a los 100.000. El tema es cuándo. Fuerte abrazo. Chau, hasta luego. Miguel Ponce.